brevemente a dar una breve reseña del currículum del doctor y de la Clínica Universidad de Navarra, y pues bueno, para poder comenzar y terminar en tiempo. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Este es un webinar que creamos en conjunto con la Clínica Universidad de Navarra y que se denomina Nueva Normalidad, la experiencia de España y Europa post-COVID-19. Brevemente, les voy a comentar quién es la Clínica Universidad de Navarra para todos aquellos que no la conocen. La clínica es el hospital privado líder en España y uno de los principales de Europa y el mundo. Fue fundado en Pamplona en 1962, siempre a la vanguardia tecnológica y dedicada a la investigación y con una plantilla con dedicación a tiempo completo. Breves resultados que ellos han tenido. En el 1969 elaboraron su primer trasplante de riñón y en 1985 comenzaron con trasplantes de corazón e hígado. En 1993 fueron acreedores al premio a la mejor institución sanitaria española de la década y en el 2004 comenzaron con sus acreditaciones por parte de la Joint Commission International. Cuentan también con un centro de medicina de investigación médica aplicada, denominado CIMA, con más de 200 investigadores de tiempo completo. Asimismo, todos sus médicos tienen la obligación de impartir clases en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, manteniéndose así siempre a la vanguardia del conocimiento científico. Tienen 5 años consecutivos con el distintivo de hospital privado con mejor reputación en España y recientemente han aperturado una segunda sede en Madrid, manteniéndose como referente internacional. Y pues bueno, agradecerle también a nuestro ponente, el doctor Josep María Arguendí Balbé. Josep María, él es médico especialista en medicina interna e investigador de biología molecular en el campo de la hepatología. Hizo sus estudios de medicina en la Universidad de Barcelona y posteriormente, al terminar su residencia en el Campus Biomédico de Roma, comenzó su doctorado en el Departamento de Terapia Genética y Patología del CIMA de la Universidad de Navarra. Obtuvo una beca para realizar una investigación postdoctoral en el Departamento de Gastroenterología y Hepatología de la Universidad de Pittsburgh. Actualmente es investigador principal del CIMA y profesor adjunto de la Universidad de Navarra y de la Universidad de Pittsburgh. Ha escrito más de 16 publicaciones, participado en numerosas investigaciones y es coinventor de una patente en Estados Unidos en el 2019. El doctor Arguemí además es partícipe en el desarrollo de una técnica diagnóstica de COVID-19 más efectiva, formando parte de las primeras líneas de estudio y combate al virus. Asimismo, y uno de los puntos muy interesantes del doctor, además de su currículum, es que fue uno de los primeros médicos diagnosticados con COVID-19 en España y el primero en la clínica, en donde pues además de podernos dar todo el conocimiento que él tiene en cuanto al virus y su desarrollo y cómo opera, tiene también la faceta de haberlo vivido como paciente que hace de él, pues bueno, un ponente extremadamente interesante de poder participar, ¿no? Yo le cedo el micrófono al doctor, agradezco a todo su tiempo. Una vez al finalizar el webinar vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que vamos a estar aquí recapitulando por parte de los comentarios. Nuevamente muchas gracias, doctor, y todo suyo el micrófono. A Áncora por esta oportunidad de contar mi propia experiencia y de contaros y de poder ayudaros a afrontar esta situación que es completamente nueva, no solo para los ciudadanos del mundo entero, sino también para los médicos e investigadores. Algunos, como en mi caso, nos hemos empezado a dedicar de manera muy intensa al estudio de este virus a raíz del enorme número de casos que han sucedido aquí en España y hemos empezado proyectos de investigación dedicados a la búsqueda de nuevos tratamientos y al análisis de la efectividad de esos tratamientos. Y ha sido un fenómeno que no solo ha sucedido aquí, sino en todo el mundo. Hay muchos recursos implicados en poder vencer esta pandemia. Os voy a intentar contar un poco un resumen de lo que es el coronavirus, lo que ha sido desde el punto de vista científico, y hablaré como médico. Y luego pues habrá un periodo de preguntas y quédense tranquilos preguntándome lo que haga falta, lo que sea. Y yo voy a intentar contestar de la mejor manera posible,
Creo que, bueno, no tenemos una bola de cristal para saber lo que va a ser el futuro, pero sí que, como comentábamos ahora con Jorge, tenemos la suerte en España de haber, bueno, la suerte de poder transmitir al menos algunas experiencias de cómo hemos manejado la epidemia. Este es el itinerario. ¿Se ve la diapositiva? Sí. ¿Sí? Este es el itinerario por el que os voy a conducir. Os voy a hablar un poco del descubrimiento y las características del coronavirus, que se llama SARS-CoV-2. Os voy a hablar de la evolución clínica de la neumonía asociada a COVID-19, que es la principal causa de mortalidad debida a este coronavirus. Os voy a hablar de los factores de riesgo, del tratamiento antiviral, si es que lo hay, del desarrollo de una vacuna eficaz, de los proyectos que hay actualmente en curso, del periodo de incubación y de las pruebas de detección de la enfermedad, que es especialmente importante a día de hoy. Y también os voy a hablar un poco de la situación en España y luego pues las preguntas que me dirijáis. Respecto al coronavirus, bueno, sabemos, esto es la primera publicación en la que se describía la aparición de un organismo cuya secuencia genética se analizó a principios de enero en China. Era una muestra procedente de un paciente ingresado por neumonía atípica grave en un hospital de Wuhan. Luego se vio que este paciente había estado en contacto en el mercado del mercado central de Wuhan bueno, y se centró en ese punto la epidemia. En ese momento parecía una neumonía atípica altamente contagiosa. Allí mismo se secuenció el genoma, se vio que tenía una estructura muy similar a la de otros coronavirus, como especialmente los coronavirus del murciélago. Y por eso la primera hipótesis fue pues, un contagio a través de un animal como un armadillo o como un murciélago que están emparentados filogenéticamente. El nombre se acabó llamando SARS porque está muy cerca de coronavirus causantes de la enfermedad SARS, que es una enfermedad respiratoria que tuvo un brote en el 2003. Esto es la estructura del virus. Sabemos que tiene una proteína ligada a la envuelta que se llama spike y es la que, uniéndose a un receptor que tienen las células humanas, que se llama receptor AC2, le permite entrar en las células e infectar y luego reproducirse. Tiene también una envuelta, una nucleocápside y luego tiene un material genético que está en forma de RNA o ARN muy largo, es de 30 kilobases, eso le hace uno de los virus más largos que existen. Y lo que se ha visto recientemente, esto ya es más reciente, es que esta zona que llamamos el spike, esa zona que sirve al virus para entrar en las células, parece que es también posible que vaya mutando. De hecho, se ha detectado una mutación que la hace todavía más infecciosa. Esto apareció no originalmente en China, sino que apareció en Europa y ha podido ser el determinante de una expansión a un ritmo más acelerado. Que aumente la contagiosidad por esta mutación no significa que aumente la gravedad, pero para un mismo porcentaje de número de pacientes que enferman gravemente, si se contagian muchísimas más personas, pues habrá lógicamente una mayor mortalidad global. Y eso es pues lo que hemos visto. O sea que es un virus que al ser de ARN está más predispuesto a adquirir mutaciones y eso puede cambiar el curso de la enfermedad, tanto para mal como para bien. Podría ser que alguna de estas mutaciones inactivaran el virus en algún país en el que está actualmente muy
muy intensamente, causando enfermedad y muerte. Estos son los números de casos confirmados ayer, 8.857.137, con un total de muertes de casi medio millón, siendo pues uno de las pandemias más agresivas en números absolutos. Ya vemos aquí que globalmente la cifra se disparó a mediados de marzo, y que es más o menos la cifra en la que el momento en el que se vio que la situación en Italia se descontrolaba completamente y que empezaba en España. Luego ya ha empezado otros países como el Reino Unido, otros países europeos y finalmente Estados Unidos y ahora el continente americano, el resto del continente americano. Os voy a hablar un poco de por qué los pacientes, algunos pacientes, un porcentaje de pacientes evolucionan rápidamente y muy mal a la infección por coronavirus, y principalmente es por una infección que se ha venido a llamar neumonía asociada al COVID-19. Y estas son las primeras series de pacientes ingresados en hospitales chinos en los que se vio este nuevo tipo de infección respiratoria que no respondía a los tratamientos normales. Os voy a pasar, estas son las tablas, os las voy a resumir simplemente para que veáis más o menos cómo eran esos pacientes inicialmente vistos y tratados en hospitales de Wuhan. Siempre había una pequeña mayoría de enfermos varones. Inicialmente muchos fueron staff médico. Esto me gusta resaltarlo porque luego en Italia y en España se ha visto como personal médico o paramédico han sido una causa importante de contagio. Y luego los pacientes que se ingresaron con síntomas graves y que fueron conducidos a la UCI, a las unidades de cuidados intensivos, tenían enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o enfermedad cerebrovascular. Luego eso se ha ido repitiendo con otras series. Aquí están representados los síntomas con los que venían estos pacientes. Pues como ya sabemos, fiebre, tos seca, malestar general, fatiga, anorexia y luego sobre todo la disnea, que es la falta de capacidad de respiración, el ahogo, pues eran síntomas que se manifestaban con muchísima frecuencia en nuestros pacientes. En la serie inicial, sobre todo la fiebre, definía todos los pacientes que venían con el coronavirus COVID-19, pero luego los pacientes que iban mal, sobre todo, tenían ahogo. Luego ya nos hemos dado cuenta que hay muchísimos pacientes que manifiestan la enfermedad, que tienen la enfermedad sin manifestar síntomas, y que por lo tanto las series iniciales que se describieron responden a aquellos pacientes en los que desafortunadamente la enfermedad progresa a una neumonía grave. Luego, pues como características que se empezaron a descubrir entonces es que los pacientes que van mal, los que progresan teniendo la enfermedad, pues tenían unas características que eran similares entre ellos. Pues tenían todos lo que llamamos en medicina leucocitosis, o sea, tenían leucocitos altos y sobre todo hay una parte de los glóbulos blancos que se llaman los linfocitos. Estos estaban deprimidos, o sea, estaban más bajos. La línea de color naranja es aquellos que no sobrevivieron. Y claramente estos tenían lo que llamamos leucopenia, o sea, falta de glóbulos blancos de tipo leucocitos y exceso de glóbulos blancos de tipo neutrófilo. Bueno, esto os lo digo, es un poco técnico, pero esto explica por qué empezamos a describir la situación como un síndrome de hiperactivación citoquímica, de gran inflamación a nivel del pulmón y paradójicamente de una situación de inmunosupresión.
Aquí también empezamos a ver cómo factores que están relacionados con la coagulación, o sea, el hecho en el que en los vasos se formen coágulos de sangre. En este caso es el dímero D o D-dimer, es un factor que te ayuda a ver si la sangre está más proclive a coagularse. También se veía como aquellos que no sobrevivían, sobre todo tenían niveles muy altos de esta molécula. Allí es donde también empezamos a ver que el problema de la coagulación era muy serio en estos pacientes. Todo esto era muy nuevo y es algo que hemos intentado comprender sobre la marcha, a partir de todas las publicaciones que iban saliendo. Otro aspecto fue el de esta hiperactivación del sistema inmune, que podemos ver aquí representadas con una molécula que se llama interleuquina 6. Esto os lo muestro porque a veces, pues como tratamientos se han ofrecido inhibidores de la inflamación y eso corresponde al hecho de que estos factores inflamatorios estaban muy elevados. Y aquí también vemos en esta otra serie cómo el dímero D, que es de un factor de coagulación, estaba elevado en los que no sobrevivían. Con lo cual tenemos una enfermedad muy inflamatoria, muy procoagulante, que no sabemos cómo tratar. Y también es una enfermedad que cursa con dos fases. Una que era una fase en la que el organismo parecía responder a la infección del virus e inicialmente consigue de algún modo retenerla, eso lo que llamamos infección temprana o estadio 1. Luego una estadio 2 en la que ya se ve que el sistema inmune no llega a controlar la infección y empieza a haber síntomas respiratorios. Aquí es cuando aparece la falta de aire, la disnea. Y es cuando el organismo intenta reaccionar de modo cada vez más intenso hasta que se vuelve una reacción inflamatoria exagerada que infiltra todo el pulmón y pasamos al estadio 3, que es la fase de hiperinflamación, o sea, de una inflamación desproporcionada y exagerada. Y esto es lo que determina si el tratamiento es eficaz según la fase en la que se utilice. Por ejemplo, en estas fases ya más tardías hay un cierto tipo de medicamentos que pueden ser útiles. En las fases paucisintomáticas o asintomáticas iniciales hay otros fármacos específicamente más antivirales que serían más útiles. Todo esto es algo que se ha ido, como digo, aprendiendo a lo largo de estos meses. Lo que sí que ha parecido como bastante claro y sorprendente es que es una enfermedad, a diferencia de cualquier otra neumonía, esta neumonía es una enfermedad que produce coágulos. O sea que estas manchitas en los vasos, esto es un alveolo pulmonar, aquí es donde acaba el oxígeno y se intercambia con la sangre. Todo esto que veis de puntitos verdes y azules son células del sistema inmune que están intentando ver qué es lo que está sucediendo, por qué estos alveolos están llenos de virus e intentando luchar contra la infección, pero a la vez toda esta inflamación forma estos coágulos en los vasos. ¿Vale? Y estos coágulos en los vasos ha hecho que estos pacientes pierdan la capacidad de oxigenar su sangre y por lo tanto entren en una situación de hipoxia grave y que la mayoría de pacientes han tenido que ser ventilados. De ahí la ocupación de las camas de cuidados intensivos de todo el mundo, la crisis que ha supuesto el quedarse sin unidades de ventilación en algunos países en los que ha habido un pico muy agudo de casos en un periodo de tiempo muy corto y bueno, todos los cálculos que se han hecho en distintos países para predecir cuántas camas de cuidados intensivos tenían que ser utilizadas. Básicamente, como resumen de esta primera parte, es que la epidemiología de la neumonía, estoy hablando de la neumonía, no solo la infección, porque ya veremos que la infección puede cursar asintomática, pues serían más hombres que mujeres, de edad media alrededor de los 50 años, lo cual es no gente joven, pero tampoco necesariamente anciana.
y que tienen comorbilidades, o sea, enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. La presentación es invariable, siempre hay, en el caso de la neumonía, siempre hay fiebre, hay tos, hay astenia y puede haber disnea, y en esos casos que hay disnea realmente el pronóstico es mucho peor. Datos de laboratorio que hemos aprendido a identificar estos pacientes son claramente relacionados con el de la coagulación, lo que os comentaba el dímero D. Y luego ha habido otros factores que se han asociado al ingreso por neumonía. Uno de ellos, eso quiere decir los que han progresado desfavorablemente. Uno de ellos es la edad, otro pues un score que se llama SOFA y el dímero D. Y luego pues los valores de citoquinas de inflamación aumentadas. Factores de riesgo. Entonces os pongo solo una diapositiva. Esto es una publicación en New England de hace un mes en el que por fin se hizo un repaso de exactamente cómo iban los pacientes, separándolo en los que habían recibido un tipo de fármacos o los que habían recibido otro tipo de fármacos previo a la infección por COVID. Es decir, ha habido mucha teoría sobre si tú estás tomando antiinflamatorios es más fácil que tengas la infección o más difícil que tengas la infección. Si tú estás tomando cierto tipo de antihipertensivos, pues es posible que seas más susceptible a tener la infección o no. Esto, digamos que este estudio con un gran número de pacientes da un poco luz a esas preguntas. Y lo que se puede ver aquí, sobre todo, es que había una incógnita acerca de un fármaco contra la hipertensión que se llama inhibidores de la ECA o ACE inhibitors, que son, pues, acaban en pril, por ejemplo, ramipril, enalapril, captopril. Pues esos fármacos resulta que no aumentan el riesgo, sino que lo disminuyen. O sea, son protectivos, podrían ser protectivos para la infección por COVID-19 o para el progreso a estadios graves de la infección por COVID. De modo que es completamente seguro tomar esos fármacos para estas personas. Aquí vemos que el ser mujer también era protectivo. Y por último, muy interesante, estar tomando estatinas, que es un fármaco que disminuye el colesterol, también era protectivo. De modo, mientras que, por ejemplo, otros aspectos como estar enfermo del corazón o tener una arritmia o tener una neumonía crónica obstructiva o ser fumador, pues todos estos eran factores que predecían que esa persona iba a evolucionar negativamente por culpa del COVID-19. De modo que esto ha dado bastante luz. Tratamiento. Desde el principio se vio que había muchos candidatos que podían funcionar no como fármacos nuevos, sino como fármacos que se podían lo que llamamos reposicionar. Es decir, fármacos que ya existen, reposicionarlos. Y por otra parte, reposicionarlos contra el COVID-19. Y por otra parte, aparecieron una serie de moléculas que son inhibidores de coronavirus en general, no de este coronavirus, sino en general de los coronavirus, y que empezaron a acelerar su progresión. Aquí vemos todos aquellos que funcionan contra el SARS o funcionan contra el MERS o están en estadios de desarrollo contra el SARS o contra el MERS, que son virus parecidos. Y aquí vemos que había muchos candidatos a ser probados contra el coronavirus. Por desgracia, ha habido muy poca. Aquí tienes una lista de las proteínas que el virus necesita para replicarse y fármacos que podrían, digamos, inhibir a esas proteínas, a esos factores de replicación viral. Como aquí tenéis algunos conocidos ya, lopinavir, remdesivir. Por desgracia, ninguno de ellos ha mostrado su eficacia. Aquí os mostraré el lopinavir, ritonavir. Es un ensayo que se tenía mucha esperanza, pero tampoco se vio ninguna mejoría a nivel de supervivencia en pacientes ingresados por COVID-19.
En Remdesivir ha habido más polémica. La FDA aprobó Remdesivir para tratar el COVID-19. Los resultados no son muy eclatantes, diría yo. No los he reportado aquí, pero podríamos decir que Remdesivir puede ayudar en algunos casos, pero en general, si tú tratas un 100% de pacientes con Remdesivir y un 100% los dejas sin Remdesivir, no vas a ver grandes diferencias. Tendremos que saber más adelante cuáles son los pacientes que responden al Remdesivir y cuáles no. En cambio, hay como dos tipos de fármacos que son muy comunes en medicina, que resulta que han sido muy importantes para el coronavirus. Uno son los anticoagulantes. Esto es un estudio con heparina. Las rayas azules son pacientes que tomaron heparina. Las rayas rojas son pacientes que no tomaron heparina. Y aquí esto es la supervivencia. O sea, las curvas que están más arriba son las que tienen más supervivencia que las curvas rojas. Y aquí estos son pacientes que sobrevivieron y estos pacientes que requirieron ventilación mecánica. Como vemos, el uso de anticoagulantes previno que muchos pacientes, esto es una barbaridad de diferencia, tuvieran que ser ventilados. De hecho, nosotros en la Clínica Universidad de Navarra utilizamos anticoagulantes desde muy al principio y no tuvimos ningún problema de saturación de las unidades de cuidados intensivos o de los ventiladores. Y pensamos que es por esta razón. Por otro lado, los corticosteroides, en este caso metilprednisolona, también aumentan la supervivencia de los pacientes. Es decir, dos viejos amigos, dos fármacos que se usan normalmente en la clínica para otras enfermedades, pues fueron más eficaces para evitar la mortalidad que fármacos nuevos y antivirales pues de un desarrollo costoso y muy reciente. Esto pues es lo que por ahora podemos decir. Ojalá salieran fármacos nuevos, eficaces, pero por ahora lo que ha cambiado más la mortalidad de los pacientes han sido estas estrategias, anticoagulantes, corticosteroides, y nosotros pensamos que también las estatinas. Nosotros hemos estado dando estatinas a pacientes independientemente de si tuvieran colesterol alto o no, por el hecho de que queríamos proteger ese lecho vascular que estaba tan afectado por este virus. Como veis, hay más de 2.000 estudios que están testando fármacos contra el coronavirus. Por lo tanto, es inútil querer resumirlos aquí, pero quería mostrarles esta diapositiva para que veáis. Esto es el registro de ensayos clínicos de Estados Unidos, en el que todos registramos, también los europeos y de otros países, registramos en esta base todos los estudios que se hacen para ensayar fármacos. Hay más de 2.000 registrados para ensayar fármacos contra el coronavirus, de modo que es imposible resumirlos, pero por ahora ninguno ha tenido una eficacia demostrada y consistentemente. Desarrollo de una vacuna. Bueno, pues el resumen es que hay muchos proyectos en marcha, pero hay muy pocos, hay ninguno aprobado y hay solo 2 moléculas que están en fase 3 que se están probando en pacientes con coronavirus. Hay otras 8 patentes que están probando en su seguridad, no su eficacia. De modo que creo que en los próximos meses al menos estos 10 candidatos podrían estar ya disponibles para grandes poblaciones. En concreto, pues estas vacunas, como veis en el cuadro de la derecha, hay mucha tecnología. Esto también es una cosa nueva respecto a otras épocas. Ahora mismo, para fabricar estas vacunas, se han utilizado muchísimas tecnologías completamente distintas. Alguna utilizando sistemas tradicionales como virus atenuados que estimularían el sistema inmune contra el coronavirus, pero no producirían la enfermedad. Virus inactivados, que no son capaces de producir la enfermedad, pero que estimulan la respuesta. Luego, vectores virales que no tienen nada que ver con el coronavirus, pero a los que se pone una proteína del coronavirus y así estimulan la respuesta. Otros vectores que no solo hacen eso, sino además se replican y permiten que esa respuesta sea más pronunciada. Algunas proteínas recombinantes, como el receptor soluble de la proteína Spike,
etcétera, etcétera. También algunas como muy modernas, valga la redundancia, porque utilizan moléculas de ARN mensajero, y eso ha sido una novedad absoluta en el campo de las vacunas. Y digo valga la redundancia porque la empresa que lo hace se llama Moderna. Estos son los 5 candidatos que están más cerca de convertirse en candidatos a la vacuna. Aquí están indicadas las empresas, este es el nombre del candidato y esto es un poco la tecnología que usan. Como veis, son tecnologías muy distintas cada una. Algunas son terapias celulares modificadas genéticamente. Otras son moléculas de DNA que codifican para la proteína Spike, de manera que así estimulas el sistema inmune contra esa proteína. Otras son vectores adenovirales y esta es simplemente un ARN encapsulado en lipopartículas. Es decir, esto gracias a Dios pues estamos muy avanzados y es un desarrollo que esperamos que al menos en el primer caso ya se está llevando, como decía, en fase 3, aunque aquí pone fase 1, pero es un artículo de hace un mes, ahora ya está avanzado para probar en pacientes con COVID-19. Algunas notas respecto al periodo de incubación. Este es un estudio bastante claro ya de los tiempos de incubación del coronavirus, incluyendo pacientes que no desarrollaron muchos síntomas. Y como veis, la media más o menos está en los 5 días, o sea, desde que una persona se infecta hasta que desarrolla síntomas pueden pasar 5 días. Pero en algunos casos llega a 10 días. Y en algunos casos extremos puede llegar incluso hasta 14 días. O sea, una persona puede ser asintomática durante todo este tiempo, durante todo este arco de tiempo. Eso ha sido parte del problema. O sea, es un problema que no tenemos con otros virus más agresivos, como el virus de la viruela, el virus del ébola. Son virus que cuando afectan a la persona la ponen tan enferma y eso sucede tan rápido que esa persona no tiene tiempo de infectar a otros. El coronavirus puede infectar y dejarte asintomático durante unos días, tiempo en el cual es posible que hayas transmitido el virus a otros individuos, a personas del ambiente familiar, personas del ambiente profesional. Este gráfico es la explicación de por qué se ha expandido tan rápidamente el coronavirus en el mundo. Este gráfico, que parece muy complejo, os voy a guiar, es muy importante, os voy a guiar para interpretarlo. Básicamente, estos son los días que pasan desde que empieza la infección. Y esto es, por un lado, los niveles de anticuerpo, que los tenéis en rojo, morado y azul, y los niveles de ARN viral. ¿Vale? Como veis, al principio de la infección, si a uno le hacen un análisis del ARN o del RNA, tiene altísimos niveles de ARN y no tiene apenas anticuerpos. Esa persona está muy infectada, pero no ha desarrollado ninguna defensas. A partir del 5º, 7º día se empiezan a elevar los anticuerpos. Esto es una técnica que detecta los anticuerpos en general y estas son 2 técnicas más específicas que detectan 2 tipos de anticuerpos distintos, que se llaman M o G. Como veis, la técnica un poco más genérica detecta los anticuerpos antes, hacia los 7 días, mientras que otras los empieza a detectar a niveles altos a partir del día 10, día 12. En el momento en el que el organismo, reaccionando contra el virus, consigue sintetizar y producir anticuerpos, y estos se pueden detectar en el individuo, como veis, el ARN del virus cae en picado. Eso quiere decir que el paciente se está recuperando, se está curando. ¿De acuerdo? De manera que al cabo de 25 o 30 días, en casos ideales, la situación es que ya no tendríamos nada de ARN. Si nos hacen la PCR, sería una PCR negativa y tendríamos los anticuerpos positivos, muy positivos. Eso quiere decir que hemos pasado la enfermedad
y que en principio, hasta prueba contraria, estamos protegidos contra una nueva reinfección. Esto es un resumen en el que eso eran datos, esto ya es un dibujo que he hecho yo. Este es un periodo en el que seríamos PCR positivos y esto sería un periodo en el que seríamos test rápidos o test serológicos positivos. Como veis, hay un periodo en el que solo somos PCR positivos porque tenemos mucho virus y no estamos protegidos, el sistema inmune no ha tenido tiempo de reaccionar. Si además en este periodo somos asintomáticos, pues podéis imaginaros la capacidad que tenemos de infectar a otros en este momento. Es como una bomba de relojería. Poco a poco el sistema inmune va reaccionando y los test serológicos pueden empezar a dar positivo y nosotros dejamos de ser infecciosos porque la cantidad de ARN es muy poco. Este es un caso en el que se documentó por primera vez en Alemania un contagio por una persona completamente asintomática. El paciente visitó Alemania, estuvo en unas reuniones de trabajo, coincidió con estos 4 pacientes y estos 4 pacientes desarrollaron síntomas casi 8 o 10 días después, mientras que esta persona no desarrolló síntomas hasta que dejó Alemania. Esto fue una publicación importante porque era la primera demostración en la que una paciente completamente asintomática era capaz de contagiar a otras personas que habían trabajado con ella. Estas son las indicaciones del Gobierno de España, en la que se indica también que según la gravedad de la situación del paciente con coronavirus, es más capaz o menos capaz de transmitir la enfermedad a otro. Los casos que han sido asintomáticos tienen una ventana de unos 6-8 días de contagio a otros, pero claro, son 6-8 días muy importantes porque nadie es capaz de detectarlos. Aquí no hay síntomas. Con lo cual son 8 días en las que esta persona que ha tenido una infección muy pasajera con muy pocos síntomas es capaz de pasar la enfermedad a otros. Los casos que hayan cursado con neumonías, aunque sean leves o más aún si han sido graves o críticos, tienen un espacio de tiempo muchísimo mayor, de 10 días, de 15 días, de incluso de más de un mes de posibilidad de contagiar a otras personas. Por último, hablarles un poco de lo que ha sido la pandemia en España. A ver, vale. Entonces, bueno, como medidas lo primero que os quería decir en España, vamos a ver, perdonad que se me ahora. En España ha habido 10.000 hombres muertos y 8.000 mujeres fallecidas. Estos, como veis, los fallecidos aquí sí son la mayoría por encima de los 60 años y por estadística podéis comprobar que son más hombres que mujeres, lo mismo que pasaba en las series iniciales de pacientes ingresados por neumonía. Mientras que con los infectados es más equilibrado, más o menos mitad y mitad, incluso más mujeres, y más edades. Digamos que el rango de edad es más general. Digamos que el coronavirus afecta a todo el mundo, pero no afecta igual a todo el mundo. Afecta más, un poco más a hombres y afecta más, sin duda, a pacientes ancianos de mayor edad o con enfermedades previas. Luego volverá a las diapositivas anteriores, pero os quería contar, este es el curso. Como veis, la epidemia empezó más o menos alrededor del 10 de marzo, empezaron a verse incremento exponencial de casos en España y un poco hacia el 20 de marzo empezamos a ver mortalidad por el virus, por el coronavirus. Esto no es exponencial. Si fuera logarítmico veríais que se aplanó muy bien la curva a mediados de abril. ¿Y qué pasó a mediados de abril? Bueno, en realidad pasó el 28 de... A ver, lo tengo aquí apuntado. El confinamiento, perdonad, el 15 de marzo es cuando empezaron a subir los casos exponencialmente. Se detectó esta expansión exponencial de casos
y se reunió el Consejo de Ministros y se decretó el confinamiento y el estado de alarma el 15 de marzo, y por lo cual la variación de total de positivos diarios bajó pues muy claramente, aunque hubo algunos repuntes en las primeras 2 semanas, pero realmente fue lo único que consiguió acabar con los casos en España. Ahora mismo tenemos muy pocos casos positivos y ningún fallecido desde hace muchos días. Hoy hemos entrado en lo que llamamos la nueva normalidad. La nueva normalidad consiste en, y dejadme pasar unas diapositivas anteriores, se me había pasado, pero la nueva normalidad indica que la mascarilla va a ser parte de nuestras vidas, sobre todo en el lugar de trabajo y en espacios cerrados. En principio, siempre que no sea en lugares donde se come, porque es obviamente imposible, pero se va a usar mucho más la mascarilla. Aquí os explico el por qué. Esto es un estudio publicado también en New England, en el que se puede ver el sentido que tiene la mascarilla. Esto es una persona simplemente hablando, no sé si vais a oír, pero esto es sin mascarilla. I'm recording. Stay healthy. Great. Stay healthy. No sé si os dais cuenta, esta zona de aquí, Stay healthy. Como hay un montón, la persona está más o menos aquí hay un montón de, igual no se ve bien en la escena, esta es con máscara. Stay healthy. Como veis no hay absolutamente nada. Healthy. Louder. Stay healthy. Ok, bueno, parece un poco exagerado, pero es bastante sorprendente el hecho de todas estas, ahora en la imagen pausada se ve mejor, esto es simplemente hablando la cantidad de partículas que se exponen al aire, de modo que si pasan gotas, pasará el virus. En cuanto al tipo de máscara, no hace falta siempre que sean, perdonad, no hace falta que sean máscaras de protección FFP3, o sea, del 95 al 99%, en el sentido de que no estamos mirando que el virus tenga impedido su pase a través de la mascarilla, sino que lo que queremos es que no haya ninguna gotícula de agua que pase, y con eso una mascarilla normal también lo podría evitar. Y este es otro aspecto, que es el lavado de manos. Es algo que también tendremos que asumir como algo normalidad. En esta nueva normalidad tenemos que lavarnos las manos con frecuencia. Eso está basado en muchas experiencias, pero básicamente a mí me gustó estos datos. Esto es la permanencia de virus en el acero inoxidable y en plástico. Como podéis ver, el virus puede estar hasta más de un día en una superficie de plástico, de manera que aunque no veamos si alguien ha tocado esa barandilla, ese mueble, ese aparato, el coche, lo que sea, es importante el lavado, digamos, frecuente de manos, porque no sabemos si hemos estado en contacto con el virus o no. Esto es lo que os decía de la pandemia. Y bueno, veis que en México tenéis ahora 180.545 casos confirmados. Bueno, como siempre, en todos los países, la confirmación de casos depende del número de PCRs que se hacen y se espera que el número real de casos sea muy superior, como ha sido así en otros países que las PCRs no han acompañado al ritmo al que debieran a la pandemia. Vemos también que hay una mortalidad alta de 21.825 casos a día de hoy. Y os quería contar que, bueno, en España se hizo el confinamiento y ahora estamos en fase de desescalada. Hoy ha terminado este sistema de fases, de 4 fases. Cada una de las fases duró 2 semanas. Y os tengo aquí un esquema de cómo sucedió esa desescalada.
y os voy a resumir simplemente, pero la fase 0, que empezó el 4 de mayo, hubo unos horarios específicos para las personas mayores, hubo la apertura de pequeños locales con cita previa, por ejemplo, la peluquería. Hubo entrenamientos individuales, pero solo de deportistas federados. Se incrementó, pero muy poco a poco, el transporte público. En la fase 1, pues, se permitió ya el contacto social, pero no más que con 10 personas. Se dio la apertura de los locales, pero con aforos muy limitados y con distancias de seguridad. Se abrió a las terrazas de los bares, pero con el 50% de las mesas. Se abrió bibliotecas, pero menos de 30 personas. En la fase 2, el 25 de mayo, se permitieron ya algunas bodas, pero con un número limitado de asistentes. Se permitió apertura de hoteles, pero solo un tercio del aforo. Los cines también un tercio del aforo. La fase 3 ya ha sido una fase más abierta, empezó el 8 de junio, con contacto social que es totalmente permitido, con el número necesario de personas, pero que no fueran vulnerables. Se levantó la prohibición de la utilización de zonas comunes y zonas recreativas, como centros comerciales. Todavía se indicó el aforo a 50%. Y la hostelería pasó de un tercio al 50%. Ahora mismo ya hemos abierto a la situación normal, pero sigue siendo indicada el uso de medidas de precaución. Y ya unas indicaciones, digamos, desde el punto de vista de crisis económica. Bueno, este es un hecho real, o sea, es uno de los motivos por los cuales algunos países no han querido hacer el confinamiento, aunque el confinamiento es la medida en absoluto más eficaz. Pero ciertamente el confinamiento ha tenido sus consecuencias. Es casi 1 millón de empleos que se han destruido a raíz del parón completo del país. Hay muchos expedientes reguladores de empleo en esta época, pacientes a los que el contrato se les pone en una situación especial, la creación de empresas que obviamente disminuye, la producción industrial disminuyó, los viajeros, el turismo disminuyó, etcétera, ¿no? La cuestión sería, que es algo que podemos discutir, de cómo hacer esto, cómo hacer que el confinamiento y la desescalada se hagan de modo que no afecte tanto a la vida de las personas, pero sin duda es algo que hay que hacer. Estas son algunas de las bibliografías en las que me he basado. Y bueno, yo creo que ya estaría. Y por mí, esto sería todo. Jorge, no sé. Muchas gracias, doctor. La verdad, muy interesante. Estaba yo aquí tomando notas de algunas de las preguntas que nos han hecho y si quiere, pues se las hago para ver cómo nos puede ayudar. Una de ellas, bueno, recapitulando dos en esta pregunta que le hago es acerca de las pruebas del COVID, ¿no? Es decir, mucha gente pregunta cuándo es cuando se debe de hacer, ¿no? Ha hablado usted de que hay mucho periodo asintomático que puede variar dependiendo cada persona. Entonces hay unos que dicen, oye, cuando tengo sospecha de haber estado en contacto con alguien, cuando ya tengo síntomas, ¿no? Muchas preguntas alrededor de eso. Y si me permite nada más, otros comentan sobre qué tantas posibilidades o probabilidades existen hoy con las pruebas que están a disposición de la gente para tener falsos positivos o falsos negativos, ¿no? Podríamos caer en ese tema. Muy bien, pues mira, yo diría que cuando tengo que hacer las pruebas para el coronavirus, yo diría que si se tiene acceso a las pruebas del coronavirus, yo recomendaría hacer las pruebas, en concreto la PCR y la detección de anticuerpos, o sea, que puede ser a través de serología tradicional o de test rápido. Una combinación de las dos recomendaría hacerla si se piensa que se ha podido tener contacto con el coronavirus.
antes de desarrollar síntomas. Precisamente la PCR es una prueba sin un gran coste que permite saber si uno es capaz de infectar a otros. Esto es muy importante saberlo. Esto es importante saberlo cuanto antes, porque así uno también puede tomar medidas extraordinarias de precaución para no contagiar a otros. ¿Para qué sirven los anticuerpos? Sirven para saber si en el pasado uno ha tenido la infección y por lo tanto también puede hacerle pensar un poco en la situación en la que ha vivido esas anteriores semanas y bueno, y eso puede decidir pues el hacer la prueba a otras personas del ambiente familiar, por ejemplo. Con lo cual la respuesta sería sí, y si a la mínima sospecha hacer la prueba. Falsos positivos, falsos negativos. Respecto a la PCR hay muy pocos falsos positivos, muy pocos. Respecto a los anticuerpos hay muy pocos falsos positivos. El problema son los falsos negativos. La PCR ya se sabe que puede haber falsos negativos y eso es porque a veces la muestra no se toma bien, digamos, de la garganta del paciente, y a veces es porque ese paciente tiene el virus no replicándose en la zona donde se ha tomado. O sea, se replica más en la nariz, se replica más en la garganta, se replica más en el pulmón, y hay algunos pacientes en los que no podemos detectar PCR en la toma de hisopo. También hay falsos, entonces lo que se recomienda con la PCR es que si sale negativa y hay una sospecha muy grande, se repite al cabo de 2 o 3 días. No pasa nada, se repite, y si ya 2 pruebas seguidas dan negativo, pues en principio se puede dar como negativo. Respecto a los anticuerpos, ¿también pueden dar falsos negativos? También pueden dar falsos negativos. Con eso tenemos mucho menos posibilidad de arreglo, porque eso es una prueba que no admite, vamos, que no, en principio no hay por qué repetir, o sea, la situación, a menos que uno sospeche que se ha reinfectado, la situación inmunológica no debería cambiar. Lo que sí que puedo decir es que a veces una persona no tiene anticuerpos, pero puede ser que esté protegida. Esas son investigaciones que han surgido, que se han publicado en los meses recientes. Hay una inmunidad ligada a una especificidad de los linfocitos contra el virus que no, en pacientes que no tienen anticuerpos. Y eso podría explicar también por qué algunas personas están protegidas contra el coronavirus. Y por eso en una familia puede haber una persona que dé PCR positivo y que dé anticuerpos positivos, y otra que ha convivido con él todos estos días no tenga ni PCR positivo ni anticuerpos positivos. Justamente esa última era una pregunta que nos hacía, ¿no? Porque dicen, oye, es que hay familias que unos terminan afectados y otros no, y han convivido todo el tiempo, ¿no? Y siendo tan contagioso, pues ¿a qué se debe, no? Exacto. Entonces, la primera hipótesis es esta. Hay una inmunidad que no podemos detectar con las pruebas actuales de serología y no somos capaces de verla en los análisis, pero esa persona es inmune. La otra hipótesis también es que hay algunas personas que son menos contagiosas que otros. Pues por el hecho de que no tosen tanto, por el hecho digamos, del contacto, digamos, de gotículas no ha sido tan fuerte, por distintas razones relacionadas con el comportamiento de esa persona como vector de enfermedad. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo fui el primer médico que di positivo en la Clínica Universidad de Navarra, y automáticamente testaron a todo el grupo de médicos e enfermeras que trabajan conmigo y al grupo de médicos y enfermeras de otros 2 departamentos que estamos en la misma planta del hospital. Y todos, el 100%, dio negativo. O sea que yo en una semana de infección no fui capaz de contagiar ni a uno solo de mis colegas. O sea, como vector me dijeron que no tenía ningún éxito en ningún futuro. De modo que es posible que esto suceda. Otras preguntas que nos hacen, doctor, explicaba en alguna de las láminas las fases en donde están hoy día con las distintas vacunas, ¿no? Que se están buscando obtener. La gente principalmente menciona cuánto tiempo cree usted
para que pueda tenerse la primera posible vacuna y qué tan efectiva sería, ¿no? Es decir, si uno se vacuna, pudiera estar ya garantizado que no puede obtener o que no contraería la enfermedad, o qué tan buena sería esta vacuna en cuanto a protección contra el virus. Vale, empiezo por la segunda cosa. Ujú. Si no es una vacuna eficaz, y eficaz va a ser que produce anticuerpos neutralizantes del virus, esa vacuna no va a salir al mercado. Primera cosa, para eso están haciéndose ensayos de fase 3. Primera pregunta que se responde con esta otra es que, dado que tenemos que pasar por fase 3, todavía queda unos meses para que eso pueda verse, o sea, para que pueda decidirse si una vacuna es eficaz o no. Y dado que hay varias en marcha y no todas tendrán éxito, yo creo que antes de principios del año que viene no tendremos todavía una vacuna disponible. Ojalá me equivoque, pero creo que tenemos que dejar que los procesos de verificación de la eficacia de la vacuna se hagan como es debido y no lanzarse a una vacuna que a lo mejor pues al final no funciona, ¿no? Ok. Y un poquito también en cuanto a las fases de desescalada que nos explicaba, ¿no? Que tomó España. Pues en México estamos empezando a ver estas primeras fases, ¿no? Cada estado es muy independiente, pero al menos los que estamos en la Ciudad de México, pues bueno, estamos empezando a ver esto. Y hay opiniones en dos sentidos, o que pudieran dar en eso. Uno, que de acuerdo a su opinión, si estas fases tomadas por el gobierno español fueron buenas, de acuerdo a su criterio, usted hubiera hecho algo diferente, ¿no? Esa sería como la primera parte. Y la otra, nos preguntan sobre todo recomendaciones de ustedes o que han visto en Europa con relación a las instituciones educativas, ¿no? Sobre todo para las personas más pequeñas, niveles universitarios o empresas que tienen capacitación o temas o requieren una interacción presencial importante, ¿no? ¿Cómo cree usted que debiera de llevarse a cabo ese regreso a la normalidad, ¿no? De este tipo de instituciones. Muy bien, esa pregunta es muy importante. Entonces, lo primero, si me ha parecido bien o no, o qué opinión personal tengo respecto a cómo se ha gestionado la situación en España. Diría, en primer lugar, el confinamiento ha sido muy eficaz. Confinamiento absoluto, el parón completo de la actividad social del país en su globalidad ha sido lo único que ha parado esta epidemia en seco. Tenemos que considerar que, dado el periodo de incubación y el periodo de enfermedad, si tú consigues que todas las personas que están infectadas permanezcan durante 20 días o un mes encerradas en su casa, el virus se muere, desaparece. Porque se pierde la capacidad de infectar. El virus solo puede permanecer durante 20, 25 días o 35 y 40 en los casos graves, pero en la media no pasa de 15, 20 días en un organismo. Luego tiene que pasar a otro, e infectar a otro, o sea, va infectando organismo tras organismo. El reservorio del virus somos nosotros durante un periodo de 15, 20 días. Es decir, si tú consigues parar la situación, la relación social de los individuos de un país, de una ciudad, de un pueblo, durante 20, 30 días, estás matando al virus. Es la manera más eficaz. Luego, el desconfinamiento. O sea, ¿cómo decides o cuándo decides o cómo decides hacer esta desescalada paulatina? Pues ahí igual yo hubiera hecho una cosa que no se hizo aquí, y es algo que se ha discutido en distintos ámbitos, pero yo haría mucho más testado. O sea, la Organización Mundial de la Salud recomendó testar, y tenemos que hacer muchísimas PCR. O sea, lo que yo hubiera hecho es un desescalado más rápido guiado por PCR. Es decir, los que son PCR positivas tienen que ser aislados, los que son PCR negativos pueden volver al trabajo con medidas de precaución, pero no simplemente hacerlo con bloque de población por completo, sino guiar esa desescalada en base a PCRs, de manera que los focos son identificados rápidamente y son aislados rápidamente, sin necesidad de grandes alteraciones o altercados por el hecho de detectar un positivo. Habrá positivos por todas partes, simplemente es cuestión de hacer un sistema
de cribado rápido y masivo. Y esa es lo que habría cambiado respecto a lo que se ha hecho en España. Desde luego, lo que se ha hecho en España es muy seguro, pero creo que es demasiado lento volver a la actividad económica después de tanto tiempo. Respecto a colegios y universidades. Por favor. Colegios y universidades se decidió cerrar por completo y creo que fue una buena decisión. No necesitamos, bueno, eso es fácil decirlo, creo que los padres necesitan que existan los colegios, pero en ese sentido hay otro tipo de cuestiones que han surgido. Por ejemplo, los padres han pasado mucho más tiempo con sus hijos, eso ha sido algo muy positivo. Desde luego yo no me lanzaría a abrir los colegios, no sé en qué momento del ciclo escolar estamos en México, pero aquí en España estábamos llegando, digamos, a la segunda parte del curso académico, por lo tanto tampoco era un desastre cerrar las aulas, aunque ha habido un esfuerzo muy importante por parte de los padres a hacer todos esos trabajos telemáticos. Por parte de la universidad no hay ningún problema porque los estudiantes de la universidad de hoy pueden formarse casi igual de bien de modo no presencial. Por otro lado, y también, por ejemplo, la Universidad de Navarra han puesto a punto un sistema de mentoring online muy sofisticado, con continuas reuniones con los asesorados. De hecho, ha sido mucho más demandante para el profesor que cuando era presencial. Esto es una reflexión que han hecho muchos profesores. Por otra parte, algunas empresas que no permiten el trabajo telemático, algunas de ellas no han parado de trabajar. Hay algunas empresas esenciales para la economía que no han parado de trabajar, muy pocas. Y yo creo que si se realiza con las medidas de prudencia, la mascarilla, el lavado de manos frecuente, el evitar aglomeraciones, eso tendría que poderse hacer. Lo que digo es que creo que tendría que guiarse por PCR. O sea, me parece que cuando una empresa vuelve a trabajar después del periodo de confinamiento, tendría que hacerse PCR a todos los individuos de la empresa y a partir de ahí ver cuáles son los posibles focos. Esos empleados se van a quedar en casa hasta que den negativo, mientras que los que son negativos pueden contribuir al funcionamiento normal de la empresa. Justamente en ese sentido, doctor, digo, hay muchísimas preguntas, pero estoy tratando de englobarlas. Y como hay muchas personas de recursos humanos o en algunas empresas, justamente hablan sobre eso, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo como empresa o como director de recursos humanos o responsable de recursos humanos tengo que prever el regreso a laborar por parte de mis colaboradores, ¿no? Usted decía, todo mundo debiera de estarse haciendo la prueba y aquellos que pudieran obviamente resultar positivos quedarse en casa, pero esa prueba tendrá que hacerse previo al regreso a laborar, ¿no? O sea, ¿cómo sería esa recomendación? ¿Cómo estamos haciendo? O sea, dos cosas aquí. Una es un trabajo que puede hacerse telemático en un momento en el que en México están aumentando el número de casos, y yo lo haría telemático, personalmente. Creo que todas las empresas tienen que invertir en este campo para poder hacer realidad esta posibilidad para el trabajador. Y yo creo que habrá muchas ventajas derivadas de poner en marcha estos mecanismos. Por otro lado, trabajos que necesiten sí o sí presencial. Entonces, creo que hay que organizar un testado por PCR. Esos trabajadores, una de las posibilidades es... Esto depende un poco, tienen que verlo, digamos, en el contexto de México. Igual estoy, digamos, situando en un contexto en el que no sé, pero me parece que es bueno contar con instituciones de investigación y de clínica que puedan hacer testados masivos de PCR. Eso se tiene que acordar. Aquí en España, por ejemplo, nosotros hemos sido uno de los centros de investigación que hemos ofrecido el testado masivo pues por un protocolo que además publicamos abiertamente en un repositorio de protocolos para poder testar a la vez un gran número de personas, de modo que reducimos los costes y aceleramos el tiempo a la respuesta de la PCR. Y eso es lo que se tiene que poner en marcha. Una PCR es un análisis relativamente sencillo. En muchos centros de investigación se hacen continuamente PCRs, con lo cual se trata de poner los recursos que normalmente son para investigación, los ponemos al servicio de la gente, ¿no?
Esto lo hemos propuesto aquí. Al final se ha aceptado, ha habido muchas dudas porque es algo muy nuevo, pero al final se ha aceptado y ahora estamos testando empresas que quieren asegurar que sus trabajadores son negativos. Aquí en el CIMA lo estamos ya haciendo. Entonces lo que hacemos es enviar a estas empresas un material para que recojan el hisopado y unos tubos y unas instrucciones muy claras, y el médico de empresa es el que hace que todos los trabajadores pasen y se les puede tomar la muestra. Esos tubos son enviados de vuelta al CIMA y nosotros hacemos la PCR de todos esos empleados. Eso se ha hecho en otros centros, tanto en Madrid como en Barcelona, y ya digo que si hay un interés del gobierno para desarrollar esas plataformas de testado masivo, se puede hacer. Perfecto. Pues, doctor, digo, siguen llegando muchas preguntas. Creo que podríamos estar aquí otra hora, que no es la intención. De hecho, ya pasamos 8 minutos de la hora. Yo en lo personal y a nombre de Áncora, le agradezco mucho el tiempo que nos dedicó, la verdad, muy interesante, sobre todo esta ronda de preguntas. Se ve que la gente tiene muchas. Lo que les propongo es, y ahora sí que abusando de la confianza, vamos a tratar de hacer una especie de compendio de diferentes preguntas. Podríamos discutirlas ya en corto con el doctor y vamos a poner a disposición de la gente por las respuestas que nos pueda dar, ¿no? Yo pues, nuevamente le agradezco mucho su tiempo, doctor, muy interesante, y pues bueno, a todos los que nos escucharon, que estuvieron conectados también, gracias por su atención y ya nos estaremos viendo en algún otro webinar que estamos desarrollando. Muchas gracias y buenas tardes, buenas noches ya por allá, doctor. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.